de la sala de periodistas, cerrada por primera vez en democracia, como botón de muestra de la belicosidad con la que el gobierno entendió la relación con la prensa. Todos tienen siempre problemas con la prensa, porque muestran, dicen, observan, reflejan lo que el poder no quiere mostrar. Como este gobierno, pocos. Más allá de la apreciación del presidente, que 95% son delincuentes. El botón de muestra más impactante ha sido el cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada. Ahora, la apertura no fue una apertura sin más, fue una apertura con límites. Y sin todos, con algunos afuera. En el contexto, además, vale la pena decir, de que ayer se conmemoró el Día Internacional de la Libertad de Expresión. Y curiosamente, el gobierno, que tiene tweets, posteos, para todo, en esa decidió pasar. Reabrió la sala de periodistas. ¿Qué ocurrió, Male? Bueno, estuvo Manuel Adorni en una conferencia de prensa. Algunos se preguntaban si la iba a realizar. Nosotros consultamos, dijo efectivamente la conferencia iba a estar. Se habló de distintas cuestiones, pero principalmente sobre el protocolo de prensa, que también el jefe de gabinete dijo algo al respecto. Esto es lo que decía. Entendemos que fue una situación absolutamente anómala. Y que no debió haber ocurrido, mucho menos de la forma que ocurrió. Por lo tanto, esto es un primer paso, digamos. De hecho, hoy quise yo venir a dar la conferencia de prensa, no en una especie de bienvenida, pero sí en esto de restablecer el funcionamiento de la sala y de ustedes dentro de Casa Rosada o de Casa de Gobierno. Así que entiendo que estos protocolos se van a ir revisando y se van a ir modificando de acuerdo a lo que dije, creo que en mi última línea de la locución inicial. Lo de protocolos es curioso, porque siempre los protocolos nunca abren, siempre cierran. Cierran espacios comunes como el Patio de las Palmeras, que antes podía transitarse libremente. Hacen una reglamentación más restrictiva de por caso el acceso a la información pública, no más amplia, como ocurrió ya hace 2 años. Limitan los espacios a la mínima expresión de incluso dónde y cómo se ubica la prensa en momentos muy importantes, la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, o en su defecto marchas o convocatorias de distintos sectores de la oposición frente al Congreso, como ha ocurrido en más de una oportunidad. Los argumentos son miles, que la seguridad, que no exponer a no sé cuánto. Eso también da cuenta de grados de libertad, ya que está tan de moda. Libertad. Mira, acá estaba conversando con ciertos colegas que también hablaron con los acreditados de Rosada. Me comentaban que, bueno, algunos de los acreditados que están, porque otros no dejaron entrar acorde al medio, no podemos circular por la mayoría de las áreas, tampoco permanecer en ellas, con excepción de la sala de periodistas. Es decir, hay un protocolo que, por lo que dijo el jefe de gabinete, va a ir mutando, pero hasta el momento la sala de periodistas es el lugar para estar de forma, te diría, permanente. Están dentro de una sala, no están dentro de los lugares donde se recoge la información, donde se ve quién entró a qué lugar, qué reuniones se produjeron, quiénes estuvieron en Casa Rosada, quién fue a tal despacho, quién dejó de ir. O sea, dejaron entrar a los ojos de muchos de ustedes, que somos los periodistas, a la Casa de Gobierno, como dijo efectivamente el propio Adorni recién, pero para que vean lo mínimo indispensable, no entiendo. Lo que también me comentan es que hay algunos sectores de las oficinas, por ejemplo, de algunas personas, digamos, de alta jerarquía, donde está cerrado. Es decir, se les complica a los colegas que están acreditados ingresar a esas áreas para ver quién entra o quién sale. Y después me dicen también Palmeras, Bustos, entrada de oficina de, entiendo, debe ser Santiago Caputo, Adorni, Karina o Lule, Menem en este caso, todo cerrado o limitado. De vuelta. También esto es libertad. En democracia, mucho más. De hecho, nos quejamos de los regímenes que limitan el acceso a la información pública o que direccionan la información y que convierten a la información en agencias de propaganda. Siempre el poder coquetea con la idea de tener propagandistas, no periodistas.
La verdad que los periodistas no somos opositores, somos críticos. Los periodistas son personas que tienen que tener la equidistancia, la distancia necesaria con el poder de turno para poder establecer los análisis. Luego, la elección siempre pasa por los que consumen los medios y por consecuencia los contenidos que producimos los medios. Pero siempre con la libertad de poder hacerlos. Es muy curioso que pase dentro de un gobierno que se jacta tanto de hablar de libertad y que le está imprimiendo a la dinámica económica grados de apertura y de libertad definitivamente muy importantes, en línea con lo que efectivamente Milei pregonó en la campaña. Parecería que una cosa no tiene correlato con la otra, ¿se entiende? Y al final del camino, la libertad es una cuestión integral. La libertad es una cuestión integral. Luego los excesos, los castigos que haya que hacer por el mal ejercicio de la profesión, llegado el caso, las violaciones a las privacidades que puedan ser objetables, todo eso se tramita en el ámbito que corresponde, que es la justicia, como cada vez que nosotros hacemos observaciones sobre el poder. En general no somos ni más ni menos que nadie y, por cierto, no somos los que establecemos condenas, para eso está la justicia. Y todos son inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Mientras tanto, a las 14:37. Bueno, el título a esta hora, querida Male, tiene que ver con... Manuel Adorni, el jefe de gabinete, porque un contratista declaró que Manuel Adorni le pagó en efectivo $245.000 por remodelar la casa del Country en Indiocuá. Esta nota que estamos viendo en pantallas de nuestro colega Hernán Capielo lo manifestó Matías Tabar hoy ante el fiscal Polichita. La vivienda tiene 400 metros cuadrados y queda en Exaltación de la Cruz. Matías Tabar, ya sabemos, es el contratista que declaró hoy en la justicia. Obras que consistieron en hacer pisos, paredes, pileta, una cascada en el jardín, según lo que precisaron las fuentes. Y Tabar declaró ante Polichita que investiga el supuesto enriquecimiento ilícito. Leído así, contado de esa manera, narrado por Hernán Capielo, contado como acaba de contarlo Malena, parece que estamos frente a la perspectiva de algo más gravoso de lo que teníamos hasta ayer. Porque aparentemente eran reformas menores, porque eran arreglos, ¿no es cierto? ¿Está bien? Pero si fue el mismo constructor y lo declaró en la justicia. Sí, por eso, y declara que le pagó en efectivo $240. Lo hace como testigo, o sea que lo hace como la verdad, porque caso contrario... No puede mentir. Claro, correcto. Puede decir Adorni, no, mire, eso lo que dice no es verdad. No, porque en este caso el falso testimonio sería grabado. No. Acá hay un tema, porque efectivamente, a ver, Matías Tabar, por instrucción del fiscal Polichita, le había ordenado al juez, le había pedido al juez, mejor dicho, no ordenado, le había pedido al juez que lo cite en carácter de testigo para que vaya con los presupuestos, cotizaciones, contratos, toda la información disponible sobre lo que había hecho en Indiocuá, este barrio cerrado en Exaltación de la Cruz, que la familia Adorni compra a fines del 2024, que está en el patrimonio de la esposa de Adorni, pero que Adorni omitió en la declaración jurada del 2024 y que eventualmente podría corregir en esta declaración jurada, aunque no sabemos si está en el capítulo que no es de Estado Público, más allá de que en la causa eso sí fue informado y que la justicia dice... Fuentes judiciales, fuentes judiciales que conocen el expediente, Lourdes Marchese, sin ir más lejos, dan cuenta que en ese expediente, para la justicia, no está acreditado que Adorni, en ese informe reservado de su declaración jurada, haya puesto ese bien que es un bien ganancial y que debió ser colocado. Ahora, pregunta, ¿no debería también estar la factura del contratista?
También no es muy natural que haya cobrado esa suma en efectivo. Por eso, la pregunta es también si el contratista tiene para mostrar, porque si está, primero que lo decimos, en carácter de testigo, no puede mentir. Por eso. Y después... Hay dos cosas debería haber. La factura. Claro. Y la explicación de por qué lo cobró en efectivo. No sería de regla ese monto. Porque si un monto más chico puede ser, pero un monto tan grande... Claro, porque algunos se preguntan, efectivamente, llegan preguntas, ¿no? Quedémonos un ratito acá, un segundo. Yo entiendo, la vida no es Adorni, efectivamente. Y el gobierno cuando dice, hablan de Adorni todo el día, no hablan de otras cosas. No, espere. Hablamos de cosas también de Adorni, porque es el jefe de gabinete de ministros. Y está imputado penalmente y está en una situación judicial que empieza a ser cada vez más gravosa, con casos que van acrecentando, o hechos o información que va surgiendo del expediente que van agravando la situación inicial. Todo empezó casi con una anécdota, subir al avión presidencial en una visita oficial a su esposa. Todo terminó decantando a partir de una frase impropia del mejor orador que tenía el gobierno hasta acá, el propio Adorni, que era vocero, espada política del presidente y defensor de las políticas públicas como nadie, y que incluso había convertido toda esa verborragia, toda esa... supremacía sobre el resto del gabinete en su principal activo y se había convertido en un producto político, a tal punto que en la ciudad de Buenos Aires ganó la elección de mayo del año pasado con el 30% de los votos. Sin embargo, aquella frase famosa de deslomarse y que tenía derecho a subir a su mujer a que la acompañe, etc., creo que generó una cascada que ni el propio Adorni imaginó que iba a traer en esa bola de nieve que se va agigantando tamaña cantidad de repercusiones ni cosas para explicar de su vida personal. Entonces, la pregunta que muchos se van a hacer ahora es, ok, pagó en efectivo $245.000 por las refacciones de su casa de fin de semana, pero no pudo pagar en efectivo y pidió un año de plazo para el departamento que ocupa en Caballito, al cual se mudó, más grande del que tenía, hace 6 meses, en noviembre del año pasado, haciéndolo en una condición poco usual, que es entrar a vivir a un lugar pagando solo el 15% del total de la operación y dejando el resto en una ventana de un año a ser pagado sin ningún tipo de interés. Y después de haber recibido un préstamo para adquirir el anterior departamento, con una tasa de interés de poco más del 10% anual. Y después de haber pagado en efectivo todos y cada uno de los viajes que realizó, no solo a Aruba, sino al Yao Yao, como trascendió en el último fin de semana, en 2024, con toda la familia, un gasto por más de 9 millones de pesos, con un salario de 3,5 millones por mes, amén del resto de los viajes, incluido el vuelo en avión privado en las últimas vacaciones, en el último fin de semana largo de carnaval, este año al Uruguay con su amigo Grandío, que tenía además contratos en la televisión pública, bajo la tutela del propio Adorni, aunque no lo haya firmado Adorni, que fueron acrecentados con el desembarco de Milei al poder, de alguien que además le había transferido plata a Adorni en la previa de que Adorni sea jefe de gabinete, o sea, tenía una relación comercial, más allá de una amistad, y cuyos contratos además fueron dados de baja a propósito del conocimiento del escándalo. Entonces, entiendo, no es todo Adorni. Hay un montón de cosas que pasan en la economía, en la Argentina. Definitivamente. Pero también está Adorni. No, y aquí hay un punto fundamental. ¿Sabes por qué hago hincapié, Paulino, Fátima, en el tema de la factura? Porque primero que tiene que demostrarlo, porque si efectivamente él hace esta declaración del pago en efectivo, lógico, porque tenés algún problema. Si no, te autoincriminás porque terminás cobrando. Correcto. Y no emitís la factura. O sea, te está cometiendo un delito fiscal. Es muy importante esta declaración. Marcamos nuevamente declarando en carácter de testigo. Por eso, claro, tal cual. Porque se entiende la situación, ¿no? Yo creo que un argumento en el entorno de Adorni, algunos salieron a tratar de dar alguna explicación y, por cierto, alguna explicación podría ser que finalmente la casa estaba en muy mal estado y la compró barata, qué sé yo, $100.000, $150.000, no tengo idea. Pero en cualquiera de los casos va acumulando un nivel de gasto en los últimos 2 años de más de $500, $600.000. Claro, sí, se le está poniendo entre compromisos asumidos, pagos que hizo, con un ingreso que se supone solo es el que le dio en los últimos 2 años la función pública.
de un salario congelado de 3,5 millones de pesos que ahora está en el doble, en 7 millones, fruto de que duplicaron los ingresos todos los ministros y secretarios de Estado a partir de enero de este año. Tampoco conocemos los ingresos de la mujer en la empresa que tiene. Es cierto que fue conformada y fue abierta a comienzo del 2024, ya con Adorni en el poder. Pedimos a él que ponga en su declaración jurada todo lo que es ganancial, súmalo de ella también. Claro. Pero debería estar en un nivel de ingresos muy alto, ¿no? Bueno, no sabemos. Mira, hay tanta información. Muchos me dicen, ¿pero está bien el dato seguro? Hernán Capié lo cuenta. Pongamos el home de La Nación. Si lo pone en La Nación es porque vio la declaración o... Tiene que Lo dice Hernán Capié, lo dice. Claro. El contratista Lo que declaró en declara. carácter de testigo, o sea, sin posibilidad de mentir, solo sujeto a decir la verdad, porque luego es imputable penalmente, a diferencia de quien va a una indagatoria, que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, por tanto puede mentir. Declaró que Manuel Adorni le pagó en efectivo $245.000 para remodelar la casa del country indio. No se lo dice al medio, Por eso, lo dice al fiscal. se lo dice al fiscal. Pero además, declaración firmada. Insisto, por eso hago hincapié en esto. Si declara, tiene que poder demostrar... ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se entiende? Sí, claramente. Entonces, sí. porque si no estamos ante un problema, ante dos problemas, no uno. El no haber cobrado el dinero fiscal y por el otro lado la pregunta de dónde salen los fondos sociales. Bueno, el señor tendrá un problema con el fisco, seguramente. No, ¿de dónde sale el dinero de Adorni? Estamos de acuerdo, en este caso. Ahí está efectivamente la casa, que está remodelada. Por supuesto, no estamos hablando de una casa lujosa de 1, 2 millones de dólares, muchos de los cuales conocemos, tienen muchos empresarios, dirigentes políticos. No estamos hablando de la mansión que se la adjudica a Tobillino. Estamos de acuerdo. Y que es inexplicable que esté en manos de un monotributista. Pero como hablamos mucho tiempo de eso, y vale la pena decir muchos meses de eso, y lo seguimos haciendo porque la causa también tiene novedades, no podemos dejar de mencionar lo que le está pasando al jefe de gabinete de ministros, que es la persona más importante dentro de un gabinete y a quien el propio presidente, Karina Milei, el gabinete fue a respaldar el miércoles pasado cuando hizo el informe de gestión ante la Cámara de Diputados. Bajo el axioma de Adorni es Milei, de mayo del año pasado en la elección y la campaña de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora termina trastocándose a Milei es Adorni. Esto es un poco lo que estaba ocurriendo en torno a algo que irrumpe en escena, porque hoy estaba prevista esta declaración. No pensé que iba a tener tanto impacto. Hoy debería estar Arca intimándolo al constructor para que acompañe la factura. Bueno, buscando en claro, su sistema a ver si la factura. A ver, deberían... No des ideas que está en manos de Santiago Caputo y va a brevar a la interna. Pero debería desglosar el testimonio y efectuar la denuncia. Pero claro. Inmediatamente. No, antes de la denuncia tienen que verificar si está la factura hecha. Exactamente. Claro, en el caso de que no esté la factura, claro, tienen que efectuar la denuncia. Si un tiene la factura para poder demostrarlo, además, perdón, el pago que fue, ¿durante cuánto tiempo? Insisto, es importante. No puede mentir, porque si no estamos... Alguien me apunta, y alguien cercano al gobierno, por supuesto que no voy a decir por qué, pero incluso con Caro me dice, esto abreva en la idea que empezó a correr, empezó a crecer, empezó a tomar forma. Como hay tanto idilio con los 90, como hay tanto reconocimiento a los 90, en los 90, entre otras cosas, apareció la famosa frase de Cavallo, con $10.000 no me alcanza, ¿se acuerdan? Sí, que generó mucho repudio, etcétera, con jubilaciones mínimas de $200. Sí. ¿Está bien? ¿Qué terminó ocurriendo en aquella década? Se conoció que había famosos sobresueldos, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo. Mirá vos, hablando de ensobrados. Que recibían los funcionarios. Santiago Fioriti cuenta en Clarín ayer que hay un rumor creciente, que hay especulaciones crecientes de situaciones como esta. No me constan, no tengo información al respecto, no estoy contando una noticia, estoy diciendo lo que incluso los funcionarios empiezan a entender que empieza a ser verosímil. Claro. Para que la gente además entienda que es verosímil. El seguidor de Milei, el que vota al presidente, el que lo eligió, el que entiende que es la última esperanza como valla de contención al populismo, al pasado, al peronismo, a lo que ustedes quieran, no importa qué, y tiene legítimo derecho a pensar de esa manera, difícilmente compre esta idea. Ahora, hay una preocupación creciente respecto a, y todo empezó casi con una anécdota, pero involucra a uno de los funcionarios más asertivos, más populares, de mejor imagen pública hasta que estalló su escándalo, de mayor vuelo, hasta el punto que era la figura política por excelencia en la ciudad de Buenos Aires.
donde la Libertad Avanza no había sido competitiva en 2023, terminó tercera, pero donde efectivamente había sido competitiva con él como candidato en mayo del año pasado y lo ponía en perspectiva de poder eventualmente aceptarle un golpe casi letal al PRO, que intenta rearmarse, que intenta reinventarse, ya más equidistante del gobierno, en la ciudad que le permite tener aire político y expresión nacional. Y de la cual incluso Mauricio Macri construyó una candidatura presidencial con éxito, a tal punto que lo fue presidente durante 4 años. Entonces, la verdad es que no estamos hablando de un personaje, un candidato, una persona o un funcionario menor. Un funcionario muy importante. Por eso nos paramos a propósito de esta novedad judicial que irrumpe en escena y que me parece que tiene todos los condimentos que acabamos de contar. Bueno, metámonos de lleno en la historia de Río Negro. ¿Qué pasó exactamente con esta mamá que estaba siendo buscada a propósito de un caso que